Quiz 1 modelo B. Se nos pide para la primera pregunta determinar dominio, rango y gráfica de la siguiente función f de x igual a 2x al cuadrado menos 8x más 9. Al tratarse de una función polinómica de grado 2, o lo que se conoce como una función cuadrática, su dominio equivale al conjunto de los números reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Acá, como es sabido, no hay restricción alguna, como en el caso de la función racional, que es el cociente polinómico, donde debemos tener presente que la restricción vendría dada por el polinomio denominador, en el caso que hubiesen raíces reales. Bien, este tipo de función tiene como representación gráfica a una parábola de eje vertical, y para determinar el rango analíticamente es posible calcular la ordenada del vértice. Para ello se identifican los parámetros a partir de la función suministrada. ¿Quiénes serían los parámetros? A, B y C. Bien, A es igual a 2, que vendría siendo el coeficiente del término x al cuadrado, y ese número es positivo. 2 es mayor que 0, de modo que la parábola abrirá hacia arriba. B es equivalente a menos 8, que vendría siendo el coeficiente del término con x, y C es 9, que es nuestro término independiente. Dicho esto, calculamos la abscisa del vértice mediante la fórmula indicada, de modo que x sub b equivale a 2. Al reemplazar los valores, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los signos, porque este menos es de la fórmula. El primer menos y el otro menos equivale a el signo del valor de b, que es menos 8. Entonces esto nos arroja el valor de 2, de modo que ese 2, que es el x sub b, x del vértice, lo reemplazamos en la fórmula original, es decir, en la función original. Donde vaya x, colocamos o lo reemplazamos por 2. Al reemplazar, llegamos a que nuestro y del vértice y sub b equivale a 1. Bien, es posible entonces determinar, precisar el rango, que vendría siendo el conjunto que va desde 1 al más infinito. ¿Por qué? Bien, como se dijo acá, la parábola abre hacia arriba, y si abre hacia arriba, tiene piso, que vendría siendo el 1 más no techo. ¿Ok? Entonces, para realizar la gráfica, requerimos identificar los puntos notables, es decir, el vértice y los puntos de corte con los ejes si aplica. Respecto al vértice del cálculo anterior, tenemos que el mismo tiene coordenadas 2 en X, ¿ok? Y 1 en Y. Muy bien. Entonces, el punto de corte con el eje vertical, es decir, el eje de la Y, es cuando X vale 0. De modo que reemplazamos el valor de 0 en la función original, ¿ok? La función original, viéndola acá nuevamente, donde vaya X colocamos 0, y eso nos da el valor de 9, que es precisamente nuestro término independiente. Tenemos punto de corte 1 de coordenadas 0, 9. Luego nos vamos a determinar los puntos de corte con el eje horizontal, es decir, el eje de las X, de modo que Y vale 0. Y eso se corresponde con una ecuación de segundo grado, ecuación cuadrática. Igualamos f de x a 0, ¿ok? Nuestra función original a 0. Planteamos la ecuación cuadrática y nos damos cuenta que el radicando, es decir, la cantidad subradical es negativo. Al ser negativo no tenemos por qué calcular, o no aplica pues el cálculo de raíces imaginarias o complejas, porque no pertenece al conjunto de los números reales. De modo que, como no pertenecen estas raíces al conjunto de los números reales, la parábola no toca al eje horizontal. Dicho en otras palabras, lo que se conoce como el discriminante. El discriminante vendría siendo lo que nosotros calculamos dentro de la raíz, es decir, b cuadrado menos 4ac. Cuando nuestro discriminante es negativo, como en este caso resultó equivalente a menos 8, podemos estar seguros que la parábola no va a tocar al eje horizontal. De modo que nuestra gráfica resulta algo como esto. Tenemos el vértice de coordenadas 2, 1, como se había dicho, y solamente toca al eje de las Y. Siempre va a tocar al eje de las Y.
Ahora, que toque o no al eje de las X depende del valor del discriminante. En este caso, como el discriminante dio menos 8, que es lo que está dentro de la raíz, entonces no va a tocar al eje de las X. Aquí tenemos el único punto de corte que sería con el eje Y, que de coordenadas 0,9, como se evidenció acá. Ok, y nuestra parábola abre hacia arriba. Lo que habíamos dicho, tiene piso más no techo. Bien, la segunda pregunta es calcular el dominio de la siguiente función, f de x igual a la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de 2 menos x. Se trata de una función radical irracional de índice par, por lo que deben cumplirse la restricción que el logaritmo neperiano de 2 menos x debe ser mayor o igual que 0. Es importante considerar la jerarquía porque uno de los errores más comunes es pensar primero en la restricción impuesta por el logaritmo, y no es así. En este caso, la restricción que prela vendría siendo la de la raíz de índice par, no el logaritmo. ¿Ok? Es jerarquía. Entonces, como la restricción en este caso la impone la raíz de índice par, decimos que lo que está adentro, es decir, en la cantidad subradical o radicando, debe ser mayor o igual que 0. Luego aplicamos el artificio de elevar a la base del logaritmo, que en este caso nuestro logaritmo natural o neperiano es de base e, que es el número de Euler, elevamos a los dos miembros de la desigualdad. De modo que este Euler se cancela con el logaritmo neperiano, que es la idea, y nos queda 2 menos x mayor o igual que 1. Recordemos que 1 es equivalente a e a la 0. Entonces nos da menos x mayor o igual que menos 1 porque el 2 pasó restando. Y como la variable nos está quedando negativa, cambiamos el signo a todo, incluyendo la desigualdad. Bien, entonces nos queda de menos x pasa a x, de mayor o igual pasa a menor o igual, y este menos 1 pasa a 1. Y tenemos finalmente que el dominio de esa función va desde menos infinito hasta 1 incluyendo. Corchete, porque parece el igual. Entonces, tenemos ahora la tercera pregunta. Se nos pide determinar la función inversa de la función indicada. Otra función de tipo radical, pero con un cociente de polinomios. Entonces, lo primero que se hace es determinar si la función es inyectiva. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso que debe cumplirse para poder determinar, pues, si la función tiene función inversa. ¿Qué quiere decir esto? Partimos del hecho de que f de a es igual a f de b, es decir, de dos supuestas imágenes que son iguales, ¿ok? O dos ordenadas. En este caso, f de a es obtenida evaluando donde vaya x, se reemplaza por a, evaluamos en a. Y lo mismo ocurre del lado derecho, donde vaya x, lo reemplazamos por b. Ok, entonces ahora eliminamos la raíz cuadrada. ¿Cómo? Elevando al cuadrado. Al elevar al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado y nos queda precisamente las cantidades subradicales. Es importante destacar un error muy común. Elevar al cuadrado no es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Cuando yo extraigo la raíz cuadrada sí se genera un más y un menos. No es este el caso, no es este el caso. Porque al elevar al cuadrado no te va a arrojar ni más ni menos. Y se supone que todo número elevado al cuadrado o cualquier valor al cuadrado te arroja un valor positivo. Entonces un error muy común es que el estudiante coloque más menos y eso no puede ocurrir. Eso ocurre cuando extraemos la raíz cuadrada. ¿Ok? Bueno, dicho esto, los valores que están dividiendo pasarían multiplicando. ¿Ok? Estas operaciones son multiplicaciones de polinomios. Se realizan esas multiplicaciones de manera que se cancelan los términos iguales tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En nuestro caso se cancelan los a por b, el de la izquierda y el de la derecha, y se cancelan también los menos 6. Y nos queda menos 3a más 2b igual a menos 3b más 2a. Se hace la transposición de términos de manera que los b
vayan a la izquierda y los A vayan a la derecha. Queda que 5B es igual a 5A. Y bueno, los 5 que multiplica pasa dividiendo. Nos queda que A es igual a B o B es igual a A, como quieran decirlo. Eso implica que nuestra función es inyectiva. Era lo que habíamos planteado inicialmente. Se supone que al igualar dos imágenes debemos llegar a dos preimágenes idénticas. O sea, esa es la idea de aplicar la condición de inyectividad. ¿Ok? Entonces, como se cumple nuestra condición, es posible despejar la variable x en función de la variable y. Decimos que f de x es igual a y es igual a la raíz cuadrada de x más 2 entre x menos 3, el cociente polinómico, elevamos al cuadrado para cancelar la raíz, y de allí el denominador pasa multiplicando a y cuadrado, aplicando la propiedad distributiva. Se hizo de manera directa, agrupamos los términos con x a la izquierda y los que no contienen la x a la derecha, extraemos factor común x, se pasa dividiendo aquel que esté multiplicando, como es el caso de y cuadrado menos 1, y nos queda esto. Finalmente se reemplazan la x por f a la menos 1 de x, que vendría siendo la notación de la función inversa, y donde vaya y lo reemplazamos por x. Esta es nuestra función inversa finalmente.